Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, y vamos a leer los versículos del 21 al 28. Mateo 16, 21 al 28. Dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, si vemos ahí en el mismo capítulo de Mateo 16, en el versículo 13, el Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos sobre la opinión de la gente acerca de su identidad. Les dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero vemos también en la Escritura que el Señor ordena a los discípulos que guarden silencio ante esta verdad. ¿Cuál era el propósito detrás de esta prohibición? Bueno, la respuesta se encuentra en el contexto de este pasaje, cuando Jesús anuncia su muerte. ¿Por qué? Porque si el Señor Jesucristo hubiera permitido que la gente lo reconociera como el Mesías, se habría generado un aspecto ahí de necesidad política. El pueblo estaba padeciendo de los gobernantes, el pueblo quería quitarse de la opresión que tenían. Entonces, al venir una persona así, pues nos puede liberar de todo lo que estamos padeciendo en estos momentos, hubieran dicho. Pero el propósito no era del Señor Jesucristo en su venida. Y vemos cómo allí en Juan, en el capítulo 6, versículo 15, nos dice la Escritura que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No era el propósito, ¿verdad?, del Señor en ese momento. Sin embargo, la expectativa que tenía la gente era la de un Mesías libertador, que los libertara de esta opresión política. Sin embargo, vemos cómo el Señor Jesucristo sabía muy bien cuál era el propósito de su venida. Y vemos cómo en la Escritura el Señor menciona su muerte, menciona su resurrección. Él tenía muy claro este propósito. Entonces, la muerte, vemos en la Escritura también que la muerte del Señor Jesucristo no sería una muerte de ese conquistador político, sino sería la de un Mesías que moriría por los pecados
de toda la humanidad. Entonces Jesús se somete, es humillado, pero lo hace de una manera voluntaria, por amor a ti y a mí y a todas las generaciones. Y podemos ver que la resurrección del Señor Jesucristo abriría un nuevo camino donde todo aquel que confía en Él, dice la Escritura, tiene vida eterna, tiene la seguridad de salvación. Por eso es muy importante que tú y yo ahora, así como intitulé esta predicación, pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en el Señor. Y en primer lugar, pon tu mirada en el Señor para que tus decisiones sean en su voluntad. Para que tus decisiones hoy en día sean conforme a su voluntad. Nos dice el versículo 21 de nuestro pasaje. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta declaración, si revisamos ahí en Lucas 9, 22, que es un pasaje paralelo, nos habla de que Jesús es el Hijo del Hombre. Este término es la forma que usa Lucas para referirse a Cristo como esa naturaleza divina, pero también esa naturaleza humana que el Señor Jesucristo tenía, pero sabemos que sin pecado, muy diferente a nosotros. Vean, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva constantemente a pecar, ¿verdad? Que si no estamos controlados por el Espíritu Santo, pues cometemos cosas de veras atroces. Pero gracias a Dios por la nueva naturaleza que tenemos en el Señor Jesucristo, que esa nos lleva, ¿verdad?, a llevar una vida agradable a Dios si estamos obedeciendo su palabra, si estamos dependiendo del Señor. Entonces podemos ver que la decisión del Señor Jesucristo de enfrentar la cruz no fue nada casual, formó parte de un plan establecido por Dios, como nos dice ahí 1 Pedro 1:20, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Entonces, vemos cómo también la Escritura habla del Cordero de Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y podemos ver cómo el Señor Jesucristo es llevado al matadero como un cordero, ¿verdad? Ofreciendo su sangre por toda la humanidad de todos los tiempos. Y podemos ver cómo los evangelios describen pues la naturaleza del Señor Jesucristo, y también nos hablan de que el Señor Jesucristo iba a padecer mucho y iba a ser desechado de los principales sacerdotes y escribas. Entonces el Señor Jesucristo enfrentó el odio, la furia de su propio pueblo, hasta escuchar el grito, crucifícale, crucifícale. Pero fueron los romanos quienes se encargaron de aplicar toda esa crueldad en la cruz del Calvario. Y pudiéramos preguntar, ¿por qué el Padre no escogió otra muerte para su Hijo? Bueno, tenemos algunos versículos como Juan 15:13 y Gálatas 3:13 que revelan que la muerte de cruz fue la demostración del supremo amor que Dios tiene por la humanidad. Nos dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo entonces vemos que se comprometió plenamente con nuestra salvación y Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y podemos ver cómo ya en la cruz del Calvario el Señor grita, consumado es. ¿No es esto una motivación suficiente para que tú y yo estemos tomando decisiones en la voluntad de Dios? Porque vemos que todas estas decisiones que el Señor Jesucristo tomó son para ejemplo de nosotros, donde aún costando la propia vida, Él estuvo en su corazón queriendo agradar al Padre. No hemos nosotros de estar constantemente agradando a nuestro Dios, que nos perdonó de todos nuestros pecados y que el costo de limpiarnos de todo pecado costó el alto precio de la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz. Definitivamente esto debe de ser una gran motivación para que nosotros ahora no nos dejemos desviar, ¿verdad? Sino que estemos viviendo para el Señor. Pon tu mirada en el Señor en segundo lugar, para que no caigas en la tentación. Nos dice el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Aunque desconocemos la reacción de los demás discípulos, la respuesta de Pedro ante el anuncio de la muerte del Señor Jesucristo provocó una fuerte reacción en él. Sin embargo, es importante que nos detengamos en esta actitud de Pedro. Pedro se estaba dejando más por lo sentimental, ¿verdad? Se está dejando más por la cuestión de la carne. Señor, que esto no te acontezca. O sea, a lo mejor pudiéramos decir, no, es que Pedro amaba mucho al Señor Jesucristo y no lo dudo, ¿no? Pero se estaba dejando más ir por lo sentimental, por los sentimientos, más que pensar en los propósitos que el Señor Jesucristo tenía al venir a este mundo. Y podemos ver que en este momento de emoción así muy intensa, cuando actuamos más por el instinto que por el Espíritu Santo, esto puede ser aprovechado por el enemigo para obstaculizar la obra de Dios. Y sabemos que Satanás ha utilizado muchas estrategias como esta estrategia desde la creación de la humanidad para interrumpir los planes de Dios, para que los planes de Dios no se cumplan. Y un ejemplo claro es la tentación en el Edén, donde Satanás cuestionó la palabra de Dios con la pregunta, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ahí en Génesis 3:1. Esta táctica ha sido utilizada repetidamente para detener la obra de Dios. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Satanás le presentó 3 tentaciones para detener el plan de la salvación para la humanidad. Eso lo podemos leer ya sea en Lucas 4 del 1 al 13 o en Mateo 4 del 1 al 11. Ahora, Satanás vuelve a aparecer esta vez a través de un discípulo cercano como Pedro. Sin embargo, vemos cómo el Señor Jesucristo demostró un espíritu de discernimiento excepcional al reconocer la influencia de Satanás en las palabras de Pedro. Apenas unos momentos antes, Pedro había confesado a Jesús como el Hijo de Dios viviente. Pero ahora Jesús lo llama tropiezo, Satanás,
como si Pedro estuviera tendiéndole una trampa. Al final, no pudo disuadir al Señor Jesucristo de esa muerte, ni por esta intervención de Pedro. Era la voluntad del Padre que llegara hasta la muerte. Y vemos al Señor que así estuvo dispuesto. ¿Cuántas tentaciones no se nos presentan cada día? Muchas tentaciones, donde lo único que podemos ver es que nos van a desviar de la voluntad de Dios, que lleguemos a pecar y apartarnos del Dios que merece toda la honra, toda la gloria, toda nuestra obediencia. Tengamos pues cuidado de esas tentaciones que lo único propósito que tienen es apartarnos del Dios vivo y verdadero. Pon tu mirada en el Señor. En tercer lugar, para que vayas en pos de Él. Nos dice el versículo 24 de Mateo 16. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando el Señor Jesucristo anuncia su muerte, habló a los discípulos de estas tres demandas condicionales que reflejaban la manera que el mismo Señor Jesucristo estaba concibiendo su propia muerte y cumpliendo la voluntad de su Padre. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. ¿Qué significa esto? Negarse a sí mismo implica rechazar la imposición de nuestro yo. Ese enemigo que tenemos dentro, que siempre quiere hacer lo que él quiere y que sabemos que lo que él quiere no es conforme a la voluntad de Dios. Él quiere ser el centro de nuestra vida. Yo, ¿verdad? Tengo esta experiencia, he vivido tantos años, conozco tanto de lugares, de libros, como ninguno otro. Entonces, ese yo está fuerte, ¿verdad? Y se cree capaz. A veces en la universidad, tristemente lo digo, pero a veces se crea esto, ¿verdad? El que somos autosuficientes, que no necesitamos de nadie, que somos preparados para lo que venga en la vida. Pero en realidad es que si queremos triunfar, si queremos ser vencedores, más que vencedores, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Y vemos este precioso ejemplo en el Señor Jesucristo. Se negó a sí mismo, buscando siempre la voluntad de su Padre. Y vemos cómo es el primer requisito que el Señor Jesucristo menciona aquí en el versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto es, que Dios sea el centro de tu vida. Y luego vemos por otro lado, donde nos dice, tome su cruz. Tomar nuestra propia cruz significa aceptar el sufrimiento y la muerte de todo lo que me impide para seguirle a Él. La cruz no es un símbolo de lujo o de adorno, como a lo mejor muchos en un determinado tiempo, antes de conocer a Cristo, la utilizamos, ¿verdad? Y me acuerdo que hasta nos comparábamos, ¿no? Porque, mira, mi abuelita me regaló esta cruz que tiene una piedrita roja aquí en el medio, y la tuya no la tiene, ¿verdad? Esta se ve mucho mejor. Qué bonita está tu cruz, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito está el collar! Me acuerdo que se mencionaba mucho eso. Y
Y algunos eran hasta llenas de piedritas blancas, ¿no? Entonces, quería decir como que esas eran más caras y lo que provocaba era más orgullo en la gente. Sin embargo, la idea de tomar la cruz no es esa. Es morir a nuestro orgullo. Es morir a la vanagloria. Y seguir a Jesús nos conlleva que si vamos a padecer por causa de Él, debemos tener la decisión de hacerlo para la honra y gloria de Él. Y podemos ver cómo los discípulos no serían inmunes a este sufrimiento, ni tampoco nosotros somos inmunes. Pudiéramos sufrir por causa de Cristo y debemos estar nosotros dispuestos a hacerlo para que se cumpla su plan en cada uno de nosotros. Podemos ver, no voy a ponerme a detallar, pero estaba leyendo un libro, el libro de los mártires, y de veras es impresionante la manera violenta que padecieron los seguidores del Señor Jesucristo del primer siglo. Si hablamos de los apóstoles, de veras es indigna, es triste, pero sin embargo vemos cómo ellos estuvieron dispuestos a padecer esto por causa de Cristo. Sin embargo, en la actualidad, yo creo que llegar a padecer algo así, sobre todo aquí en nuestra área, en nuestra ciudad, pues no se ha escuchado. O por lo menos yo no tengo un dato ahorita. Pero debemos de saber esto, que el creyente debe de vivir para el Señor dispuesto a todo, con tal de que Él sea anunciado y Él sea glorificado. Y podemos ver ese precioso ejemplo en el Señor Jesucristo, negándose a sí mismo, tomando su cruz y siguiendo al Padre. Así también nosotros debemos de también tener la actitud en el corazón de seguirlo a Él conforme a su voluntad. Nos dice el versículo 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esta afirmación desafía la tendencia natural de buscar nosotros mismos, con nuestros propios recursos, de salvar nuestra vida a toda costa. Los discípulos del Señor Jesucristo, al igual que muchos de nosotros, deseamos preservar nuestra vida y evitar el sufrimiento. Sin embargo, Jesús enseña que la verdadera vida se encuentra en perderla por causa de Él y su Evangelio. Cuando nos enfocamos a salvar nuestra vida, pensamos en nuestros propios planes, pensamos en nuestras propias aspiraciones, pensamos en nuestros propios logros y podemos perder de vista la vida que el Señor tiene por delante, como también la vida eterna que vamos a gozar en su presencia. Lo que costó el que nosotros ahora tengamos la seguridad de salvación. Y también el gozo que hay, o el gozo que proviene de estar siguiendo al Señor Jesucristo. Pero el egoísmo y la búsqueda de la felicidad temporal pueden llevarnos a perder la vida que realmente importa. Por otro lado, ¿quién pierde su vida por causa del Señor Jesucristo y su Evangelio? Dice que la encontrará. Los discípulos de Jesús entendieron que después de la muerte de su Maestro,
fue el medio para que muchos se salvaran. Que la sangre derramada en la cruz del Calvario era suficiente para que generaciones lo conocieran, fueran perdonados de sus pecados y empezaran una relación íntima con el Señor. Pero vemos cómo en la Escritura hay grandes contrastes, ¿no? Y podemos ver cómo Judas, que buscó ganar su vida a través de sus propias aspiraciones, la perdió para siempre. Jesús enseña que aferrarse a la vida para nuestro propio placer y negarnos a someternos a Él puede llevarnos a perder la vida en esa última instancia, como lo podemos ver aquí en Judas Iscariote o en cualquier persona que después de estar escuchando el mensaje muchas veces no haga caso omiso y tristemente por un lado la vida se pierde, o un verdadero discípulo, un verdadero creyente que no vive para el Señor va a tener grandes pérdidas cuando estemos allá en el tribunal con el Señor. Entonces, seamos discípulos del Señor Jesucristo. Estamos llamados a arrojarnos a Él, a no estimar nuestra vida más que los propósitos que Él tiene para nosotros, porque sabemos que sus propósitos, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Nos dice también la Escritura en el versículo 26 de Mateo 16, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Fíjense cómo el Señor Jesucristo habla de ganancia y habla de pérdida para enseñar la importancia de una vida comprometida al Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo espera no son cuántos trofeos exhibiré al final de mi vida, sino cuántas cosas padecí por amarlo y por seguirlo. Me acuerdo que cuando yo tenía más o menos como 14 años, estaba entrenando karate. El karate lo entrené como por 17 años más o menos. Y estaba yo apasionado del karate. Y había una persona que tenía más años que yo entrenando. Yo era cinta blanca, él era cinta café ya próximo a agarrar la cinta negra. Y una vez me invitó a su casa. Y yo pues me sentí así como que privilegiado porque un cinta café me está invitando a su casa. Y me dice, ven, pásale a mi recámara, te quiero enseñar algo. Y cuando pasé a la recámara, vi, no sé si eran 20, 30 trofeos, eran muchísimos. Y le digo, oye, ¿todos estos los has ganado? Me dice, sí, todos estos los he ganado durante todos estos años que estoy entrenando. Entonces eso pues lo aprecié todavía más porque yo lo consideraba que era pues, lo mejor, ¿verdad? Esos trofeos ahí, algunos más grandes que otros, ¿no? Dorados, cromados, con vistas muy llamativas, etcétera, ¿no? Pasado el tiempo, pues yo me di cuenta que todos esos trofeos eran haciendo formas, haciendo las catas. Cuando yo era más de ganarme los trofeos en las peleas, en los cúmites, ¿no? Pero aún así yo también pues me iba con la finta de ir por lo superficial. Y ahora que conozco al Señor Jesucristo, cómo eso, que a veces uno cree que el ganar esos trofeos, el ganar esos reconocimientos, pues es lo mejor, pues en el Señor no es así. Y el Señor Jesucristo dirige nuestra atención al fin de los tiempos. Dirige nuestra atención al final, invitándonos a hacer una inversión sabia y buena para nuestra vida. Porque dice,
¿qué aprovechará si ganare todo el mundo? Pero, y perdiere mi alma. Entonces, lo más importante es conocer al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso es lo más importante. Y si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues enfocarnos en ser obedientes a su voluntad. Sin embargo, muchas personas pasan su vida invirtiendo en cosas que se perderán al morir, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de enseguida en la casa vivían unos creyentes y la mamá había fallecido y la camioneta de ella estaba allí. Y dije, no nos llevamos nada, la camioneta está aquí, ella ya está con el Señor. La camioneta está ahí. No nos llevamos absolutamente nada. Entonces, ¿de qué nos sirve el afán por las causas materiales? No nos sirven de nada. Hay personas que no quieren recibir a Cristo en el corazón porque quieren acumular riquezas, porque quieren desarrollarse en esta vida. Que no está mal, porque un creyente lo puede hacer, pero dejar al Señor Jesucristo por las cosas materiales, ¿de qué provecho van a tener todas esas cosas? Lo más importante es la salvación del alma y después depender del Señor para recibir sus ricas bendiciones que tiene preparada para todos sus hijos. Entonces, ahí en Lucas, en el capítulo 12, versículo 20 al 22, nos habla de cómo una persona que estaba acumulando riquezas, estaba enfocado en lo material, es exhortado y le dice Dios, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Quien vive para sí mismo, al final perderá la gran bendición de Dios. Y algunos que no han recibido a Cristo se perderán por toda la eternidad. Cristo nos insta a hacer una inversión buena y sabia. Quienes están en Cristo ganan al morir, no serán juzgados, sino absueltos del día del juicio y vivirán para siempre en la presencia de Dios. Entrega tu vida, toma tu cruz, sigue al Señor Jesucristo, es la mejor inversión que podemos hacer. Y es una inversión segura, garantizada por el Señor Jesucristo. Pon tu mirada en el Señor en cuarto y último lugar para que recibas sus galardones. Nos dice el versículo 27 de Mateo 16. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ya no será para sufrir ni morir, sino para juzgar con gloria y con poder. Nos dice Daniel 7 del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces vemos que esto se cumplirá en el regreso del Señor Jesucristo. Tendrá
la gloria y el dominio, dice, eterno. Esta gloria ya le fue dada al Señor Jesucristo en su resurrección y cuando ascendió a la diestra del Padre. De esta manera, al hablar del Señor Jesucristo, de su venida gloriosa, mientras iba hacia la cruz del Calvario, revelaba que su muerte sería el principio de esta gloria. Y cuando Cristo regrese, lo hará con sus ángeles y pagará a cada uno según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo. ¿Qué día será aquel, verdad? Cuando que tengamos que estar en la presencia del Señor para recibir galardones o para no recibirlos. Será un día que puede ser de vergüenza para algunos, como nos dice Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste también se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Te recibirá el Señor Jesucristo en su glorioso reino cuando regrese, o se avergonzará de ti. La decisión la tenemos cada uno. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros en la venida del Señor Jesucristo cuando estemos en su presencia? ¿Estaremos siendo galardonados porque estuvimos viviendo conforme a su voluntad? ¿O seremos avergonzados porque preferimos hacer la nuestra? Esta es una razón más para que seamos sabios, para que nos neguemos a nosotros mismos, para que tomemos nuestra cruz cada día y sigamos al Señor. La muerte del Señor Jesucristo, además de ser o fue para nuestra salvación, también nos prepara para que Él nos reciba en su glorioso reino el día de su regreso. ¿Estás preparado para ello? Hazlo. Vive para el Señor. En conclusión, Jesús habló a sus discípulos sobre la necesidad de morir y seguirlo. Incluso cuando Él mismo se sometió a la voluntad del Padre y aceptó la muerte en la cruz del Calvario. Aunque el Señor Jesucristo pidió al Padre que le hiciera pasar aquella copa amarga, su compromiso de salvación por la humanidad fue inquebrantable. Nadie lo apartó de esa decisión. Entonces, en este contexto podemos ver que Jesús llama a sus discípulos a seguirlo, pero no promete una vida fácil. Al contrario, les dicen que debe de tomar su cruz cada día y seguirlo. Quien quiera seguirlo debe estar dispuesto a enfrentar dificultades, problemas por causa de Él. Pero sabemos que al estar haciendo la voluntad de Dios es la mejor decisión que podemos tomar hoy en día. Jesús también nos advierte que ganar el mundo entero no vale la pena si se pierde el alma. Quien se avergüence de Él se avergonzará de esa persona. Seguir a Jesús requiere un compromiso total, sin condiciones, sin reservas. Es una lucha, es una batalla que exige entrega, exige sacrificio. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús y pagar el precio? Eso hicieron los discípulos. Los discípulos estuvieron dispuestos a pagar el precio y podemos ver cómo ellos murieron por causa del Señor Jesucristo, pero viendo siempre al Señor Jesús, ¿verdad? Sabiendo que se estaban cumpliendo los propósitos de Él y que les esperaba una gloriosa bienvenida allá en el cielo. Nuestra vida no es para siempre.
vamos a vivir, no sé, es difícil decirlo, pero dice la Escritura que 70, 80 años los más robustos no se compara a la eternidad con el Señor, ¿verdad? Y sobre todo, estos pocos años que estemos aquí pueden significar mucho para la eternidad, cuando llevemos muchos frutos, ¿verdad? Para la honra y gloria de Dios, como también frutos de labios que confiesen al Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.